Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí, prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje, de bandas de todo tipo, multicrimen, que podían matar, que podían violar. Hoy hay una recuperación automática para los transeúntes, hace unos días para quienes van en máquinas ahora, y es legalizar completamente los flujos culturales de población y económicos. Se ha restablecido en el estado Zulia, el estado Táchira y el estado Apure los pasos fronterizos, peatonal y de carga. Es muy importante también informar que el paso peatonal estará abierto de acuerdo a los análisis que han llegado las autoridades desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el paso de carga desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es fundamental que se revise el tránsito de migrantes en situaciones de precariedad económica, sin la documentación legal necesaria y en condiciones de vulnerabilidad. Como Estado colombiano, se requiere estar vigilantes para lo que pasa por debajo de los puentes fronterizos y evitar vulneraciones a los derechos humanos, de manera particular la trata de personas o la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que hemos venido denunciando junto con la cooperación internacional. Es prioritario definir la situación de 1.200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en Colombia bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se requiere encontrar la salida institucional para que los menores de edad no permanezcan indefinidamente en hogares de pasos o instituciones de protección y se pueda adelantar la reunificación familiar correspondiente. Desde la Defensoría del Pueblo mantenemos vigentes las alertas tempranas para 16 municipios y 4 áreas no municipalizadas en la zona de frontera con Venezuela. Territorios en el Donbass de Ucrania aprobaron adherirse a Rusia tras el referéndum de 5 días que no fue avalado por el presidente Volodymyr Zelensky ni la comunidad internacional. Por su parte, Estados Unidos amenazó al Kremlin con más sanciones en caso de anexar esa región de Ucrania con inclinaciones prorrusas. Y por eso mis compañeros fueron muy claros en decir qué nos preocupa esa reforma y en sugerir modificaciones. También hay que mirar esto. Y lo hablamos con el señor presidente y se lo quiero decir a ustedes, estimados comunicadores, y a los ciudadanos de mi patria. Nos esperan 3 o 4 cosas, no fáciles, que hay que mirarlas en su conjunto. La tributaria, el alza de combustibles, para frente a lo cual el Centro Democrático ha dicho que por lo menos habría que darle una tarifa diferencial al transporte público de carga y de pasajeros y el salario mínimo. Pero a no hablar todavía de la reforma laboral, de la reforma de salud, de la reforma energética, de la reforma de pensiones. Pensemos solamente en ese conjunto que se llama la tributación, el salario mínimo y el precio del combustible. Eso puede crear un conjunto que pare la economía.
residentes de la costa oeste de Florida se preparan a la llegada de Ian, este huracán de casi categoría 5. De hecho, se preparan a resistir porque falta muy poco a la llegada de este huracán, que a pesar que no va a pegar más directamente Tampa, el epicentro, el punto de contacto va a ser a 50 kilómetros de acá, en un pueblo que se llama Port Charlotte. El tamaño de este huracán es tan grande que de verdad los efectos se pueden percibir en todos los lados, también aquí en Tampa, a pesar de la protección de la bahía. Muchas personas fueron evacuadas, muchas personas se encuentran en refugios, solo pocos tratan de desafiar la fuerza de la naturaleza y desestiman el peligro de este huracán. Algunos atrevidos que decidieron no evacuar, pero hablamos de una minoría de la población. En realidad, Tampa se ha convertido en una ciudad de fantasma, imposible encontrar gasolineras cerradas, mientras prácticamente el peligro es mortal. Se habla de riesgo de inundaciones de varios metros, peligro de tornados y también vientos que pueden superar los 250 kilómetros por hora. De hecho, se debe a Ian, que ha ganado mucha fuerza en el Golfo del México en las últimas 12 horas, convirtiéndose en un huracán de casi fuerza 5, categoría 5. Y difícil que va a perder fuerza, el impacto es inminente y va a quedarse aquí hasta probablemente la noche de mañana. Las autoridades están listas con combustible, con comida, con agua, pero se suspendieron las acciones de rescate. Los socorristas no están más saliendo porque la situación es demasiado peligrosa también para ellos. Desde Tampa, Jacopo Luzzi, Voz de América para BPI TV. Al menos 23 personas desaparecidas dejó un naufragio de una embarcación que transportaba migrantes este miércoles en el medio del mar, producto de los estragos generados por el huracán Ian, informó la policía estadounidense. El barco esperaba tocar tierra en el estado de Florida. Entre la cantidad de pasajeros desconocida, 4 migrantes cubanos nadaron hasta la orilla después de que este naufragó debido a las inclemencias del tiempo, de acuerdo con las declaraciones de Walter Schlosser, jefe de la patrulla costera de Miami. Añadió en su comunicado publicado en Twitter que un grupo de agentes de la patrulla de fronteras de Estados Unidos respondió a un desembarco de migrantes en Stock Island, Florida. Muy buenas tardes, saludamos a todas las personas que a esta hora conectan con nuestra señal. Seguimos desde el estado Lara informando parte del reporte de las consecuencias que dejó la lluvia de este martes en la noche, en donde resultaron afectados 3 municipios del estado Lara. De acuerdo a las declaraciones de las autoridades, del alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, y del gobernador del estado, Adolfo Pereira, se mantendrá la inestabilidad atmosférica a lo largo de este día, aun cuando el día está bastante soleado, está haciendo muchísimo calor en Barquisimeto, pero los pronósticos de Corpoelec dan que las probabilidades de lluvia al final de la tarde o en la noche son bastante altas, y en este sentido instaron a la población a estar alerta. Lamentablemente, en horas de mediodía fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 18 años que resultó arrastrado por la corriente de la quebrada La Ruesga al oeste de la ciudad de Barquisimeto. Su madre, entre lágrimas, relató cómo fue lo ocurrido. En medio de la lluvia y cuestión ellos se fueron a auxiliar a un vecino y de verdad fue cuestión de minutos, se fueron un grupito de muchachos a ver la cuestión de donde estaba la quebrada, y en una de esas la arrastró y se lo llevaron a los 2 vecinos, que fue el mío y el de la otra vecina. ¿Cómo se llama su hijo? Eiber Daniel Fernández Gómez. ¿Qué edad tiene? 18 años. ¿A qué se dedicaba? Él era estudiante, estaba estudiando. Él estaba estudiando y estaba esperando empezar las clases otra vez. El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, aseguró que todo el sistema de control de riesgos se encuentra desplegado a lo largo y ancho del territorio para prever y atender cualquier tipo de emergencia. Informó además que se presume la desaparición de otro joven de 16 años que también habría sido arrastrado por la quebrada La Ruesga. Por lo tanto, todo el Cuerpo de Protección Civil, bomberos, Policía del estado Lara, Guardia Nacional Bolivariana y 6 CPC se encuentran desplegados por toda la quebrada La Ruesga
Pesca para dar con el paradero de este joven. Sin embargo, no hay ningún tipo de declaración de familiares que hayan puesto la denuncia por la desaparición. Sin embargo, las autoridades se encuentran alertas. Más de 50 árboles caídos por vientos huracanados. Buena parte del casco central de la ciudad de Barquisimeto está sin electricidad y también sin servicio de telecomunicaciones por la caída de cables de alta tensión. Más de 5 familias quedaron damnificadas por daños en sus viviendas y las vías públicas están repletas de escombros que ya están siendo limpiadas, por supuesto, por todo el cuerpo de la alcaldía del municipio de Iribarren y también de la gobernación del estado Lara. Nosotros estaremos muy atentos a lo que puede ocurrir en cualquier tipo de emergencia en relación a estas lluvias, el paso de esta onda tropical, producto del paso del huracán Ian por las costas venezolanas, que dejó severas consecuencias en el estado Lara. Por favor, usted no se aparte de nuestra programación. Reportó para ustedes Andreina Ramos. Las lluvias que se vienen reportando en Venezuela también están afectando en el estado Guárico, en esta oportunidad en San Juan de los Morros principalmente. De acuerdo a información de la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio Nieves, más de 60 viviendas han sido afectadas desde el pasado sábado hasta ayer en la tarde, donde se han reportado lluvias en esta zona de Venezuela. Nosotros nos encontramos en este momento en el sector 12 de octubre, donde más de 20 viviendas resultaron anegadas producto del desbordamiento de esta canal. Esta quebrada, producto de las fuertes lluvias, se llenó, se desbordó. Esta casa fue una de las que se afectaron. Gracias a Dios no pasó a mayores por este sector, pero tengo entendido que hacia la parte de 12 de octubre, sector 2, el agua entró a aproximadamente como a 10 casas y dañó algunos que otros artefactos, pero bueno, esto es algo que todos los años en esta temporada vivimos esperando pues pronto que nos atiendan. Las personas que habitan en este sector de 12 de octubre solicitan a las autoridades el embaulamiento de esta canal que no fue concluida en su totalidad. De acuerdo a las autoridades, se mantienen en alerta. Además, hay un despliegue tanto del gobierno regional y de la alcaldía de este municipio para tomar medidas preventivas en cuanto a la limpieza de canales, sobre todo porque se esperan lluvias al menos hasta este viernes. En Guárico, Venezuela, Jorge González. El coordinador nacional del partido político Convergencia, Viaggio Pilieri, informó que la plataforma unitaria extenderá por 15 días más el plazo para las postulaciones a la Comisión Nacional de Primaria, cuyo candidato electo se enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. El plazo inicial era del 1 hasta el 30 de septiembre, ahora será hasta el 15 de octubre. A través de un comunicado publicado en redes sociales, Pilieri aseguró que el compromiso de la alianza opositora es impulsar una primaria presidencial 2023 transparente e inclusiva, dando como resultado un candidato o candidata que surja de los factores democráticos. El dirigente político también resaltó que los nombres de personas postuladas deben gozar de un perfil confiable para ser evaluados en una tarea que calificó como histórica, alegando que el país requiere de confianza para participar de manera masiva. Finalmente recalcó que la plataforma unitaria continúa abierta para recibir a todos los actores democráticos, instituciones y sindicatos del país para la postulación a las elecciones primarias opositoras. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que el huracán Ian podría ser el más mortífero en la historia de Florida, al tiempo que informó que su despacho recibió reportes preliminares sobre lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. En el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, las labores de restablecimiento del tránsito iniciaron la noche de este miércoles. Ya en la mañana de este 29 de septiembre, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dio un balance de la situación que generó la erosión de la capa asfáltica del canal este-oeste de la vía. Aquí nos pasa la quebrada seca, estamos en el distribuidor Altamira. Esta quebrada es una de las varias que recoge el agua que viene del Guaraire Repano y la lleva por debajo de la autopista hasta el río Guaire. Al ser las precipitaciones tan altas como fueron, el río Guaire superó su caudal, su capacidad y no tenía dónde desahogar
esta y varias quebradas. Al no poder desahogar, ella empieza a salir por los laterales, como es natural, y eso partió la capa asfáltica en este punto. Nosotros recorrimos anoche toda la tubería, como decía hace minutos, la tubería tiene más de 4 metros de anchura, la tubería está completamente perfecta, es decir, no hubo ninguna fractura. Lo que pasó es que la cantidad de agua que corrió por la tubería era superior a su capacidad de drenaje, y al estar el río Guaire completamente por encima de su capacidad, no tenía dónde salir esta agua. Si eso nos vuelve a suceder, es decir, si llueve más de lo que puede drenar nuestro sistema, puede volver a pasar en cualquiera de los puntos de la autopista, y hay que estar alerta ante esa situación. Vamos a hacer un plan de mantenimiento al río Guaire que, si bien no amplía la capacidad de drenaje, pues facilita la salida de esas aguas. Por su parte, en Macaracuay continuaron las labores de cuadrillas pertenecientes a Hidrocapital tras la ruptura de la tubería matriz que afectó al sector y dejó sin servicio de agua al municipio Sucre, parte de Chacao y Libertador. Vecinos aseguraron que el bote de agua que desencadenó en la rotura de la tubería de 48 pulgadas ya se había reportado en la zona desde hace varios meses. Además, apuntaron que al encontrarse cables de alta tensión durante las reparaciones, el servicio eléctrico de la zona fue restringido y continúa el tránsito parcialmente cerrado. La cola es infernal, tenemos más de 1 hora tratando de llegar aquí desde el Llanito, se ha trancado todo. Tiene ya tiempo este bote que lo han reportado, pero por motivos que no desconocemos no han podido hacer las reparaciones oportunas. Y bueno, tienen esta consecuencia de que gracias a Dios pasó en la madrugada y no se llevó a más nadie, no hubo lesionados, no hubo heridos ni daños, solamente daños materiales. El agua y la luz. No, por aquí no hay luz. Hay que aguantar. Esas son cosas que son imprevistos. Revienta un tubo y no puedes decir nada. Tienen que arreglarlo. Volviendo al distribuidor Altamira, es importante señalar que pasadas las 2:40 de la tarde de este jueves fue reabierto el paso vehicular por esta importante arteria vial. Pero no solamente las afectaciones por la lluvia fueron estructurales dentro de la capital venezolana, también hubo afectaciones residenciales, y para eso mi compañera María Alejandra Silva con los detalles. Gracias, Irene. Sí, un derrumbe de tierra afectó a más de 40 personas y 15 apartamentos del edificio Amposta, ubicado en la urbanización Las Palmas del municipio Libertador. Esto debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas 48 horas en Caracas. El 12, en la madrugada del 12 de septiembre, fue el primer deslizamiento que tuvimos acá, que fue pronunciado, pero este segundo deslizamiento de la madrugada del día de ayer, a las 2 de la mañana aproximadamente, pues donde se vino la parte de la casa que tenemos atrás, que es el colegio de profesores. Ellos tenían unas tuberías rotas que nosotros no podíamos ver porque ahí había muchos árboles, maleza, que de allí cada vez que llovía, y con las lluvias torrenciales que han habido últimamente, pues ahí salía una cascada de agua que iba justo directo a ese talud. Los vecinos señalaron que las autoridades de la alcaldía del municipio Libertador les alertaron que los deslizamientos de tierra podrían continuar en los próximos días. Nos está poniendo en riesgo al edificio Amposta, pues la entrada del edificio en este segundo deslizamiento se colapsó, está tapiado totalmente. Salimos por una parte lateral de una puerta que hay de salida del edificio, pues afectó más o menos hasta el piso 2, el deslizamiento que hubo esta vez, porque se vino parte de la casa del colegio de profesores, y bueno, árboles. Él dice que hay una parte de allí de la montaña que se puede también deslizar, y esa va a seguir causando daños al edificio. No sabemos si la estructura del edificio está dañada, no lo sabemos, porque bueno, eso está todavía tapiado. Ayer ellos solo vinieron a visualizar el panorama como tal, y maquinarias no han metido. El viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Carlos Pérez, también informó este jueves que activaron el Plan Nacional de las Lluvias para atender las posibles inundaciones y daños que causan las precipitaciones que caerán en los próximos días en el país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
Directivos del Ministerio de Energía Eléctrica impidieron que jubilados de este organismo protestaran en la sede principal por la exigencia del respeto a sus derechos laborales. Estos son los representantes de esta empresa. Aquí estamos reclamando nuestros derechos. Nuestros jubilados se mueren de hambre, de falta de medicina, nos deben bonos, no hay contrato colectivo y viene un representante de la empresa a votarnos de aquí. No, señor, es nuestro derecho. Debimos toda la vida a esta empresa, Gaddafi Corpoelé ahora. Los periodistas no lo están dejando hacer su trabajo y esto es pacífico. El ejecutivo de Corpoelé, esto es lo que representa Corpoelé ahora. Los jubilados aseguraron que continuarán protestando hasta lograr el pago del bono recreacional, la restitución de las pólizas de seguros y otros beneficios laborales establecidos en la contratación colectiva. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. ...128 casos de violación a la libertad de expresión... 50% de los medios de comunicación digitales bloqueados y al menos 11 emisoras cerradas en todo el país. Estas fueron las cifras presentadas por la organización no gubernamental Espacio Público en su informe sobre la situación de los derechos a la información y expresión en Venezuela. El balance de este año, los datos que nosotros hemos documentado hasta el mes de agosto, nos da cuenta de 128 casos y 228 denuncias. Eso implica que hay una leve reducción en comparación al año anterior, una reducción que es del 15% en relación al año anterior. Pero eso hay que leerlo, digamos, en el contexto de un ecosistema de medios más restringido, más chiquito. Hay menos periodistas trabajando, hay menos gente haciendo cobertura y también de la naturaleza de las violaciones. Por ejemplo, esos incluyen 20 casos que son cierres de emisoras de radio. Según la ONG, la principal violación documentada fue la censura, con 89 registros, un equivalente a 39%, contemplando fallas generales del servicio de Internet y cierres de medios de comunicación. O por lo menos están sencillamente cambiando la perspectiva editorial. Entonces, muchas de las emisoras que se cierran son emisoras que son críticas o que tienen algunos programas de tipo crítico, y eso básicamente es una política estatal que se montó sobre la restricción, porque, a ver, estas emisoras completaron muchas veces los casos son distintos, pero algunas de estas emisoras completaron su trámite para la renovación de su permiso, no obtienen respuesta y ahora de repente la sacan del aire. Espacio Público reportó 50 interrupciones en el servicio de Internet, lo que supone un incremento de 284% en comparación a las cifras dadas en 2021, por lo que el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz alertó la continuidad de la represión digital en Venezuela. El contexto de represión digital en Venezuela es una receta que se sigue desde hace más de una década, cuando empezaron los primeros bloqueos a páginas web como los del año 2010 o el bloqueo masivo que ocurrió a todo el país en el año 2013, ambos además en momentos electorales. Años después hubo bloqueos a páginas por decir el precio del dólar o por informar cosas incómodas para el poder o hacer reportes de videos en vivos de cosas que ocurrían en las cárceles, y con todo eso se fue configurando una suerte de receta que luego arropó a periodistas, medios nuevos y sobre todo infociudadanos. Venezuela acumula decenas de casos de personas que han pasado por tribunales o por la cárcel por escribir un estado de WhatsApp, por publicar algo en Facebook, por publicar algo en Twitter o en TikTok que no le gustó a alguien del poder y que de forma discrecional y con todo el abuso que eso representa, los han llevado entonces a juicios o a prisión. Y así lo demuestran las cifras registradas por la organización, señalando que 50% de los medios de comunicación digitales en el país se encuentran bloqueados. Más o menos el 50% de los medios digitales que hay en Venezuela están bloqueados. Están bloqueados y eso quiere decir que las personas tienen que tener un VPN o que tienen que utilizar una herramienta como especial. Es como que van generando que la audiencia tenga mayor experticia. Por supuesto, eso tiene un impacto. En líneas generales, los medios bloqueados reducen su tráfico y además no solo afecta el derecho a la información, sino que afecta la posibilidad de que estos medios puedan de alguna manera mercadearse. Los periodistas fueron el mayor número de víctimas con 34% en este periodo, seguido de la ciudadanía en general con un 32%, y en tercer lugar se ubicaron los medios de comunicación, ocupando un 20%.
Por último, el informe detalló que el principal victimario fueron las instituciones del Estado con un 46%, seguido de los cuerpos de seguridad con 19%, evidenciando que la censura y la persecución a los medios de comunicación y a la libertad de expresión continúa vigente en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, favorito para las elecciones en Brasil, afirmó que toda Sudamérica y la mayoría de países europeos confían en su victoria el próximo domingo frente al presidente Jair Bolsonaro. De América do Sul inteira querendo que o Brasil ganhe para ver se a gente... Sudamérica entera quiere que Brasil gane para coordinar otra vez una institución multilateral como UNASUR. El líder del Partido de los Trabajadores PT, quien gobernó Brasil entre los años 2003 y 2010, adelantó que al menos 8 países de Europa ya han expresado su interés en mantener una conversación telefónica el lunes, un día después de las elecciones, para establecer una nueva relación diplomática. Lá fora Fuera hay mucha gente preocupada con lo que pueda suceder en Brasil. No saben la cantidad de llamadas que recibimos, la cantidad de personas que se están inscribiendo para venir acá para acompañar el proceso electoral. Para vir para acá, acompañar el proceso electoral. Lula recalcó que existe preocupación en el extranjero sobre lo que puede suceder en Brasil tras los comicios. A 2 días de las elecciones, todas las encuestas indican una clara victoria de Lula, pero la oposición teme que el líder de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, no reconozca el resultado de las urnas en caso de una derrota. 21 templos abren por día en Brasil. La expansión de los evangélicos en la última década ha cambiado de la mano de su poderosa influencia, dentro y fuera de la política. Su voto es clave en las elecciones y se han convertido en un valioso pilar para el presidente Jair Mesías Bolsonaro. Valeria Mesías y su marido Julio César son pastores. Ambos abrieron una iglesia evangélica en Guarulhos, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Allí, en su potentosa casa, organizan semanalmente las llamadas células, como se conocen los cultos realizados en domicilio. En las redes sociales, Lula dice que no apoyaría a los evangélicos, llamaría a los pastores para renegociar algo. La prensa intenta cambiar nuestra opinión, por eso es importante consultar las redes sociales. Con su lema Brasil encima de todo, Dios encima de todos y la Biblia como bandera, el presidente brasileño ha conseguido capitalizar el apoyo de los evangélicos en el país con mayor número de católicos en el mundo. Si Lula vuelve a la presidencia, va a restringir varios derechos que nosotros los cristianos conquistamos, como la libertad de culto. Su crecimiento no solo ha sido exponencial en la política, también fuera de ella. Los evangélicos representan actualmente alrededor del 32% de la población, pero podrían convertirse en el mayor grupo religioso del país en una década, si se mantiene su actual ritmo de expansión. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la anexión de las regiones ucranianas Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, ubicadas por sus tropas militares desde el inicio de la invasión tras la aprobación de un referéndum avalado por los líderes prorrusos en estos territorios. La gente ha hecho su elección. Es una elección inequívoca. Es su derecho inalienable, estipulado en el artículo 1 de la Carta de la ONU. Es la voluntad de millones de personas. La gente que vive en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla se convierten en nuestros ciudadanos para siempre. Putin aprovechó su discurso para llamar a Ucrania a un cese del fuego y a negociar, al tiempo que aseguró que entre las negociaciones no estará presente el tema de estas 4 regiones que ahora pasan a ser territorio ruso sin reconocimiento de Ucrania ni la comunidad internacional. Por su parte, el Departamento de Estado indicó en un comunicado que cientos de personas, incluyendo miembros del ejército ruso y bielorruso, sufrirán restricciones en el visado, mientras otros recibirían sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Rusia de violar la ley internacional y condenó lo que calificó como un intento fraudulento de anexión de territorios ucranianos
A su vez, también manifestó que seguirán ayudando a Ucrania a recuperar el control sobre sus territorios.